Bueno, vamos a desarrollar el último tipo de compuesto que nos queda por ver, que son las sales, ¿sí? Bueno, ahí no sé si se ve la pantalla, ¿se ve bien ahí? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, vamos a hablar un poquito de las sales. ¿Qué son las sales? Bueno, las sales, vieron que nosotros hasta ahora todos los tipos de compuestos que desarrollamos los clasificamos como compuestos binarios o compuestos terciarios o ternarios, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, en el caso de las sales acá hay una mayor variabilidad, ¿eh? Algunas sales son compuestos binarios, otras no, entonces vamos a tener que abordar la formulación y la nomenclatura de las sales por ahí un poco de otra manera y apoyándonos en lo que vimos la semana pasada, que es la formación de iones, la ionización de los hidróxidos y de los ácidos, ya sean oxoácidos o hidrácidos, ¿sí? Bueno, en principio vamos a decir que las sales son sustancias compuestas, ¿sí? ¿Qué significa que sean sustancias compuestas? Están formadas por más de un elemento. Claro, están formadas por más de un elemento. Sustancias compuestas que yo las puedo interpretar como que están formadas por un anión y un catión. Bueno, ustedes saben que los aniones tienen carga negativa, los cationes tienen carga positiva. Entonces, la sal se forma cuando un anión se junta con un catión, que se mantienen atraídos por atracción entre cargas opuestas. Ustedes saben que las cargas positivas y negativas se atraen entre sí, ¿no? Sí. En la escuela. Bueno, los aniones tienen carga negativa y los cationes tienen carga positiva. Entonces, cuando se forma una sal, esto sucede porque un anión se unió por este tipo de interacción a un catión. Bien. ¿Cómo hacemos para formular una sal? Bueno, las sales se formulan. Formular una sal, o sea, para poder escribir la fórmula de una sal, yo tengo que saber su nombre, lo vamos a ver dentro de un ratito de eso, o tengo que saber cuáles son los iones que la forman, cuál es el catión y cuál es el anión que la forman. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos formular una sal a partir del anión y del catión que la forman, utilizando la misma metodología que utilizábamos para los compuestos binarios, ¿sí? La vamos a formular a la sal a partir del anión y del catión como si fueran compuestos binarios. Pero lo que vamos a hacer, en vez de intercambiar números de oxidación, lo que vamos a hacer es intercambiar cargas, ¿sí? En realidad, podemos decir acá, no es como si fuera un compuesto binario, sino que utilizando el mismo procedimiento de los compuestos binarios, pero intercambiando cargas. Y se van a nombrar utilizando el nombre del anión y del catión. Acá vamos a recordar que nosotros habíamos establecido algunas reglas para nombrar aniones y cationes, ¿sí? Vamos a recordar que los aniones se nombraban por nomenclatura tradicional, ¿sí? Pero los cationes, que son metálicos, los cationes se podían nombrar por tradicional o cuál otro sistema. Stock.
entonces voy a tener dos formas, si se quiere, dos formas de nombrar la sal. La sal se va a nombrar, un segundito, de dos maneras. Yo puedo decir, voy a utilizar el nombre del anión, voy a usar la palabra de, y acá voy a usar el nombre del metal, y entre paréntesis el número de oxidación. El metal, ¿no? Estamos, fíjense acá el metal, el catión metálico lo estamos nombrando por stock, ¿ven? Si quieren, para no equivocarnos, vamos a usar acá corchetes, para no confundir con el paréntesis de la fórmula. ¿Se entiende? Esta es una manera. Sería esa. Por ejemplo, acá puede esto llamarse sulfato de hierro 3. ¿Ven? Ahí tenemos el nombre de una sal que utiliza esa forma de nombrar. Y otra manera sería utilizando también el nombre del anión, la raíz del nombre del metal, más el sufijo que corresponda ozoico. Por ejemplo, el sulfato de hierro 3, nombrado de esta otra manera, sería sulfato férrico. ¿Se acuerdan que la valencia 3 era la más grande del hierro? Entonces corresponde a la terminación ico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Bien hasta acá? Bueno. Para metales con un único número de oxidación, recuerdan que cuando teníamos un metal que tenía un único número de oxidación, no usábamos ni la terminación ozoico ni el número de oxidación entre paréntesis. Entonces, por ejemplo, podría ser sulfato de sodio, así simple. Ni sulfato de sodio 1, ni sulfato sódico. Sulfato de sodio. ¿Está? Bueno, esa es un poco la forma. ¿Cómo? Tengo una pregunta. Dale. Tengo una pregunta, porque yo tengo anotado de la clase pasada sulfito de sodio. ¿Puede ser? Es otra sal esa. Yo estoy dando ejemplos. Pensé que tenía un error o algo de eso. No, esa es otra sal. Estoy dando un ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ve ese tamaño de letra, chicos? Sí, se ve. Si alguien tiene algún problema para visualizar, me avisa, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué quiero decir yo? Por ejemplo, acá, espera un segundito. ¿A qué me refiero yo cuando vamos a la parte de formulación? Si ya dijimos en líneas generales estas cosas de cómo se formulan y se nombran, lo que vamos a hacer ahora es ya empezar a desarrollar algunos ejemplos, ¿sí? Bueno, fíjense acá. Cuando yo hablé de formulación, ¿sí? Dije que usábamos la misma metodología que para los compuestos binarios, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo tengo un anión que tiene una carga negativa y un catión que tiene una carga positiva, cuando voy a formular, coloco el anión, coloco el catión e intercambio las cargas. ¿Se acuerdan? Antes intercambiábamos los números de oxidación, ahora intercambiamos las cargas. O sea que el 1 del anión viene abajo del catión y el 1 del catión viene abajo del anión. Entonces ahí me queda formulada la sal. Si yo tuviera
este otro par de iones, la sal que van a formar este par de iones sería esa, intercambio. El 2 del anión viene abajo del catión, y el 3 del catión abajo del anión. ¿Ven? Si yo tuviera este ejemplo, fíjense, coloco el 3 del anión abajo del catión, el 3 del catión abajo del anión. Pero ¿qué pasa acá? Puedo simplificar. Puedo simplificar, entonces si simplifico, me va a quedar AB. Fíjense que esto es muy importante entenderlo, porque la sal en sí es un compuesto neutro. Por lo tanto, tiene que tener internamente la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Acá, por ejemplo, como el anión está aportando una carga negativa, necesito solamente un catión para compensarlo. Entonces me queda 1 y 1. ¿Se entiende? Fíjense acá, como el anión aporta 3 cargas negativas, necesito, y el catión 3 cargas positivas, con un catión ya compensé las 3 cargas negativas del anión. Entonces tengo un anión y un catión. En cambio acá, no son iguales las cargas del anión y del catión. Entonces, fíjense, necesito 3 aniones, que serían 6 cargas negativas, para compensar las cargas que hay en 2 cationes, que serían 2 por 3, 6 cargas positivas. ¿Se entiende? Siempre, cuando uno formula la sal, entre el anión y el catión, busca compensar la carga. ¿Queda claro eso? Profe, Sí. las sales siempre son neutras, entonces. Sí, no tienen carga. Si Listo. algo tiene carga, es un ion. Claro, gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, fíjense, vamos a un ejemplo más concreto. A ver. Vamos a un ejemplo más concreto. Si yo tengo, vamos con un ácido. Ya que estábamos recién con el ejemplo del sulfato, tenemos ácido sulfúrico. ¿Se acuerdan del ácido sulfúrico? En realidad tendría que haberle preguntado a ustedes cómo se llamaba. Tenemos ácido sulfúrico. Nosotros sabemos que el ácido sulfúrico, si pierde los 2 hidrógenos, va a producir un anión, ¿no? Un anión que va a tener azufre, oxígeno 4 y va a tener tantas cargas negativas como hidrógenos se hayan perdido, que serían 2 cargas negativas, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo se llama este anión? Sulfuro. No, fíjate, termina en ico, el ácido. Sulfato. El anión se va a llamar sulfato. ¿Sí? Va a terminar en ato. ¿Está? Ico-ato. ¿Está? Bien, supongamos que tenemos por otra parte, tenemos este compuesto que ¿cómo se llama? Hidróxido de hierro 3. Bien, hidróxido de hierro 3, o ¿qué otro nombre puede tener? Hidróxido férrico. Bien. Hidróxido férrico. Bueno, este hidróxido también se puede ionizar y va a dar lugar a la formación de un catión. ¿Cuál es ese catión? ¿Qué catión se va a formar? Hierro 3. Bien. Hierro con 3 cargas positivas, ¿no? Esto se llama catión hierro más 3 o catión férrico. ¿Sí? O catión férrico. Ahora bien, si este anión y este catión se unen para formar una sal, esa sal va a tener esta fórmula. Escribo el catión
escribo el anión. Generalmente el anión, como tiene muchos átomos, en muchos casos, ¿no? Puedo usar paréntesis para separarlo del catión, y intercambio las valencias. ¿Sí? Intercambio, perdón, los números de las cargas. El hierro tiene 3 cargas, pongo ese 3 acá. El sulfato tiene 2 cargas negativas, pongo ese 2 acá. Y ven, acá se hizo necesario el paréntesis para poder poner este 3, porque este 3 afecta a todo el anión. ¿Se entiende eso? Entonces ahí me quedó formulada la sal, que va a tener 2 nombres distintos dependiendo del método que yo use para nombrar el catión. Esta sal se va a llamar sulfato Hierro 3. de hierro 3 Sulfato de hierro. sulfato Férrico. férrico. Sulfato férrico. ¿Entienden? Cualquiera de las dos formas está bien, es correcto. ¿Queda claro eso? Sí. Bien, y así es como se formula una sal. Ahora, cuando yo quiero nombrar una sal, lo que tengo que hacer es identificar cuál es el anión, cuál es el catión, y en el caso del catión, el número de oxidación que está usando el catión. Y en el caso del anión, eventualmente tendré que ver el número de oxidación del no metal para ver si el ácido del cual deriva, primero si es un oxoácido o un hidrácido, y según el número de oxidación, en qué termina, si es ico-oso o es hídrico, si es un hidrácido. ¿Se entiende? Profe, en el caso del primero. A ver, no te escucho bien, repetime. En el caso del primero, que se pasa del ácido sulfúrico al sulfato, Sí. ¿de dónde se saca la carga del -2? ¿Del ICO? No, el -2 sale de los 2 hidrógenos que pierde. Acordate cuando vimos la clase de formación de iones, dijimos que el anión adquiría tantas cargas negativas como hidrógeno se perdía. Los ácidos tienen hidrógenos, los oxoácidos y los hidrácidos. Entonces, según cuántos hidrógenos pierda, es el número de cargas que tiene el anión. ¿Está? Sí. Bien. Bueno. Entonces, como vemos, nosotros siempre que tengamos una sal, siempre el catión va a ser un metal con una carga positiva, ¿no? Ahora, el anión puede tener varias formas, dependiendo del origen. Si ese anión viene de un hidrácido, recuérdense que el hidrácido tenía la forma hidrógeno no metal, ¿no? ¿Sí? Bueno, de los hidrácidos van a provenir 2 iones. Pueden provenir dos tipos de aniones. Los aniones que no tienen hidrógenos, y puede haber aniones que conservan hidrógenos. Estos eran los aniones ácidos, ¿se acuerdan? Que decíamos que había aniones que conservaban hidrógenos. Eran ácidos que no perdían todos los hidrógenos. Y también puede ser un anión de oxoácido. Recordemos que los oxoácidos tenían hidrógeno, no metal y oxígeno. Entonces acá voy a tener, si perdió todos los hidrógenos del oxoácido, el anión va a tener la forma esta, ¿no? No metal, oxígeno y carga negativa. La carga negativa, bueno, puede ser 1, 2, 3, depende de cuál sea el anión, ¿no? Acá estamos dando un ejemplo genérico, ¿se entiende? Y por otra parte, podría haber conservado hidrógenos el anión y ser un anión ácido. ¿Ven? En este caso, cuando tenemos, acuérdense que
habíamos dicho que en el caso este de cuando teníamos aniones que tenían oxígeno, le llamábamos oxoaniones. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Mm? Bien. Entonces ven, hay distintas alternativas de aniones. Bueno, de acuerdo a qué anión tenga, voy a tener yo la posibilidad de hacer una clasificación de las sales. Voy a poder hablar de diferentes tipos de sales. ¿Sí? Entonces yo voy a tener sales de hidrácido neutras, que son aquellas que no tienen hidrógenos. Y voy a tener sales de hidrácido. Profe, Sí. disculpe, se me cortó la comunicación. Ujú. Me quedé en que los oxoácidos pueden tener un anión con oxígeno y después era HX No, o... los oxoácidos todos tienen Eso aniones con fue lo último oxígeno. que... Los Ok. oxoácidos generan aniones con oxígeno. Algunos pueden conservar hidrógenos. Ajá. ¿Sí? Esto lo habíamos visto ya la otra semana cuando vimos la formación de los aniones, de los iones. ¿Sí? Entonces, si la clasificación de las sales va a depender de si el anión proviene de un hidrácido o de un oxoácido y de si conserva o no hidrógenos, en principio, ¿no? Entonces vamos a tener sales de hidrácido neutras, sales de hidrácido ácidas, vamos a tener oxosales neutras y oxosales ácidas. La forma de cada una de estas, si lo pensamos un poquito, en todos los casos van a tener un átomo metálico, que es el catión, ¿no? ¿En qué van a cambiar? Y en que las sales de hidrácidos neutras van a tener solo un no metal, porque el anión que proviene de un hidrácido, si no tiene hidrógenos, es monoatómico. Sales de hidrácido ácidas son aquellas en donde el anión conserva un hidrógeno, ¿no? Oxosales neutras son aquellas en donde el oxoanión no conserva hidrógenos, y oxosales ácidas son aquellas en donde el oxoanión no conserva, conserva hidrógenos. ¿Ven? Ahí tenemos 4 formas así genéricas, donde X es un no metal. Tenemos 4 formas genéricas de sales, como para poder clasificarlas. ¿Se entiende? Sí. Bueno, si se entendió esto, vamos a hacer un par de ejemplos, así entre todos. Bueno, por ejemplo, vamos a nombrar una sal. Yo le voy a dar la fórmula y la vamos a nombrar entre todos. Ahí tenemos. Bueno, yo para nombrar esta sal tengo que saber cuál es el catión y cuál es el anión, ¿no? Fíjense. Entonces la separo. Esto es el catión, ¿no? Y esto es el anión, ¿están de acuerdo? Sí. Cuando escribo chiquito no escribe bien la... Ahí está. Catión y anión, ¿se entiende? Entonces fíjense, yo sé que este calcio corresponde al catión y este azufre oxígeno 4 al anión. Ahora, tienen que tener cargas estos dos.
Si yo me fijo en la tabla periódica, el calcio tiene una única posibilidad de catión. ¿Con qué carga es esa posibilidad? 2. Más 2, Dos. que es el único número de oxidación que tiene. Por lo tanto, este sulfato, ¿qué carga tiene? Perdón, este azufre oxígeno 4 tiene 2 cargas negativas, ¿no? Sí. ¿Mm? Sí. Bien. Entonces si yo sé que esto tiene azufre y que tiene oxígeno, esto es un oxoanión, ¿no? Y los Sí. oxoaniones terminan en ito o ato. O sea, yo tendría que determinar acá si esto es sulfito o sulfato. Sulfato. ¿Por qué descarté Sulfato. sulfuro? Porque Al ser no es un anión hidracio. no cambia. Claro, Claro, para los hidrácidos. sulfuro corresponde a los aniones que provienen de hidrácidos, ¿sí? La terminación 1 corresponde a los ácidos que terminan en hídrico. Y en este caso, no tenemos un anión proveniente de un hidrácido, tenemos un oxoanión que proviene de un oxoácido. Por lo tanto, termina en ito o en ato este anión, ¿sí? Proviene de un ácido que es sulfuroso o sulfúrico. No hay otra posibilidad, ¿se entiende? Sí. ¿Ito o ato? ¿Con cuál de las dos me quedo? Bueno, Sulfato. esto corresponde a lo que era la terminación oso, ¿no? Perdón, ico, ácido sulfúrico. Y ito proviene de la terminación oso, ácido sulfuroso. O sea que ato estaría correspondiendo a la mayor valencia del azufre. Si ustedes calculan acá el número de oxidación del azufre, nosotros vimos reglas para determinar números de oxidación. Vimos que acá la suma de los números de oxidación del azufre y de los 4 oxígenos, ¿cuánto me tiene que dar? Igual al número de carga. Igual a la carga, menos 2. Fíjense, tengo 4 oxígenos, 4 por menos 2 del oxígeno es menos 8. Para que me quede menos 2 total, este tiene que ser 6, ¿no? Sí. El azufre tiene número de oxidación 6, o sea que es el mayor, corresponde el nombre sulfato. De manera que esta sal se llama sulfato, y como el calcio no tiene otra posibilidad de número de oxidación, se va a llamar sulfato de calcio. Calcio. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Sí? Vamos con un par de ejemplos más. Vale. Por ejemplo, si yo quiero formular... Perdón, Profe, después usted saca captura y las pasa al estoy grupo. escribiendo en un Word. Por eso se pone un poquito pesado a veces, porque lo escribo en un Word, pero está bueno porque yo ya terminamos la clase, lo convierto en un PDF y se los paso. Bien. Vamos con otra sal. Ahí tenemos una sal. ¿Sí? Bueno. Tenemos que identificar el anión y el catión acá. ¿Cuál es el anión? ¿Y cuál el catión? El catión está acá, ¿no? Es el metal. Y acá tenemos el anión. ¿Sí? Catión, anión, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. El catión sería, fíjense, muchos cometen el error de decir que el catión es esto. Y está mal, porque los cationes metálicos son todos monoatómicos, excepto hay una rara excepción en el mercurio que no viene al caso. Pero el catión es monoatómico, o sea que solo tengo acá sodio. ¿Con qué carga? Me fijo en la tabla periódica cuáles son las posibilidades de número de oxidación del sodio. Recuerden que en los iones monoatómicos, la carga
coincide con el número de oxidación. Entonces, ¿qué carga le pongo acá al sodio? Más Uno. 1. Más 1, que es la que tiene la tabla periódica, la única posibilidad de número de oxidación que tiene. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Y después, el anión, me queda el resto. Hidrógeno, fósforo, oxígeno 4. ¿Y cuántas cargas le pongo al anión? Fíjense, ¿cuántas cargas había en el cation? Uno. No hay una. Fíjense que hay dos átomos. 2. Hay dos Ah, átomos de sodio, dos cationes sodio. Entonces son dos cargas negativas. 2 menos. ¿Se entiende? Sí. sí. ¿No? De manera que, bueno, acá no tengo problema. Este se llama catión sodio. Sodio más 1. Pero, ¿qué pasa con esto? Con este anión, y no sé cómo se va a llamar. Para empezar, hidrácidos de fósforo no hay. Por lo tanto que todas las sales de fósforo, todas las sales que tengan fósforo son oxosales. ¿Sí? Y tengo dos posibilidades de anión fósforo. Que termina en ito o termina en ato. Todo va a depender del número de oxidación que esté usando el fósforo, ¿no? ¿Se entiende? Pero Sí. así es como resolvimos el anterior. Vamos a resolverlo de otra forma este. Pensemos, si yo tengo dos cargas negativas, esto significa que... El número de oxidación del fósforo es 5, ¿no es cierto? Bueno, pará, Ahora. adelanté, pará, sí. Pero espera, si este anión tiene dos cargas negativas, esto significa que este anión proviene de un ácido que tiene dos hidrógenos más de los que tiene este anión, ¿no? O sea que tiene 3 hidrógenos, ¿no? Sí. Sí. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Si este ácido, fíjense, pierde 2 hidrógenos, me queda así y con 2 cargas negativas, ¿no? Entonces ahora Sí. vamos a saber cuál es el oxoácido. ¿Qué oxoácido es este? Esto va a ser ácido, fósfor y no sé si termina en oso o ico. Eso va a depender del número de oxidación del fósforo. Que puede ser más 3 o más 5. ¿No? Si es más 3, termina en oso. Si es más 5, termina en ico. ¿No? Entonces sacamos la cuenta del número de oxidación del fósforo. Tenemos, ¿se acuerdan cómo hacemos la sumatoria? Vamos a hacerlo por las dudas, por si no se acuerdan. Tenemos 4 por el número de oxidación del oxígeno, más 1 por el número de oxidación del fósforo, más 3 por el número de oxidación del hidrógeno. Eso me tiene que dar 0, ¿no? Porque estoy trabajando con el ácido con el compuesto neutro. ¿Están de acuerdo? Entonces me queda 4 por... Sí. El número de oxidación del oxígeno es menos 2. Más 1 por el número de oxidación del fósforo, que no lo conozco. Más 3 por más 1 es el número de oxidación del hidrógeno. Esto me tiene que dar 0. Más por menos menos, 4 por 2, 8. Más P, más por más, 3 por 1, 3. Igual a 0, ¿no? Entonces, fíjense, fósforo es igual a menos 3 más 8, igual a 5. ¿Sí? Entonces la valencia que está puesta en juego acá es la 5, no la 3. La terminación es ico. Por lo tanto, si la terminación del ácido es ico, esto es el anión, ¿cómo? Fosfato.
fosfato. Fosfato. Pero tiene un hidrógeno. Ácido. Entonces se va a llamar fosfato ácido. Otra alternativa, hay dos formas equivalentes que serían fosfato, que la van a ver escritas, monoácido o hidrógeno fosfato. Cualquiera de los tres nombres está bien, ¿sí? Fosfato ácido, fosfato monoácido o hidrógeno fosfato. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cómo se va a llamar la sal? Y va a tener, dependiendo del nombre que yo use para el anión, porque para el catión no tengo otra alternativa más que sodio, ¿sí? Porque no tiene otro número de oxidación el sodio. Entonces esto se va a llamar fosfato ácido ¿Sodio? de Ácido. sodio, se va a llamar fosfato monoácido de sodio, o se va a llamar hidrógeno fosfato de sodio. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno. Profe, ¿qué dice en la última posibilidad que no alcancé a leer? Hidrógeno fosfato de sodio. ¿Estamos? ¿Vamos con otro ejemplo? Pero ahora yo lo que voy a hacer, en vez de... en lugar de... bueno, vamos a hacer otro de formular. Vamos a hacer otro de formular. Por ejemplo, no de formular, perdón, de nombrar. Por ejemplo, si yo tengo... esta sal. ¿Sí? Bueno, nuevamente. Identifico el catión y el anión, ¿no? Identifico el catión y el anión y digo, bueno, el catión es cobalto más algo, ¿no? Y el anión es este que tiene carga negativa. ¿Cuántas? Y bueno, eso es lo que tengo que determinar. Fíjense, me voy a la tabla periódica. El cobalto, ¿qué posibilidades tiene de número? 2 y 3. Puede ser más 2 o más 3 el cobalto. Yo tengo que ver cuál de los dos está usando acá. Entonces, fíjense, acá, en el caso anterior, nosotros usábamos la carga del catión para ver qué carga tenía el anión. Acá vamos a tener que usar determinar la carga de otra manera. Fíjense, ¿se acuerdan que nosotros habíamos formulado formulábamos las sales como si fueran compuestos binarios? Entonces, miren, yo tengo acá el subíndice este y el subíndice este, que yo lo puedo interpretar como que provienen este 3 del catión y este 2 del anión, ¿no? Sí. Entonces, si eso fuera así, este 2, que está acá abajo del catión, proviene del anión. Entonces sería menos 2 acá. Y este 3 provendría del catión. ¿Creen que esto no quiere escribir? Profe, aceptado. Ahí está.
¿Queda claro eso? ¿Cómo hice para determinar la carga? Siempre que ustedes hagan este trabajo de determinar un número de oxidación o una carga, tienen que ver si hay coherencia. Por ejemplo, este 3 en el cobalto, ¿es coherente? Sí, puede ser, porque es una alternativa posible. Si ustedes en algún trabajo le sale aquello cobalto más 4, y no, eso está mal. En algún lado cometieron algún error. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Ese es un control que ustedes tienen que ir haciendo. Entonces, suponiendo que este 3 está bien, Sí. vamos a ver si este 2 está bien. Este 2 implica que este anión proviene de un oxoácido que tiene 2 hidrógenos más esto, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, si este compuesto es así, ¿cuál sería el número de oxidación del azufre? Si hacemos la sumatoria como hicimos arriba, tenemos 3 por menos 2 menos 6. Tengo 2 en los hidrógenos, o sea que el azufre tiene que ser más 4. ¿Están de acuerdo? Sí. Azufre es más 4. Entonces corresponde, se cortó recién, pero Se le habrá cortado el wifi por esto más. Sí, está. Hola, ¿me escuchan? Ahí está volviendo con vos de... Pero no se ve la pantalla todavía. ¿No se ve? Sí, ¿Ven la página ahí? Ahora sí se ve. Bien. se escucha, pero se escucha cortado. Sí. Sí. Pero se ve cortado. Se escucha cortado. ¿Se escucha cortado? Bueno, denme un minuto. Bueno, seguimos. Decíamos que el número de oxidación 4 corresponde a ácido sulfuroso, ¿no? Porque es la valencia más chica, porque la otra valencia es la 6. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Hasta ahí? Sí. Sí. Entonces, si esto es ácido sulfuroso, este anión se llama ¿qué? Sulfito. Sulfito. ¿Ven? Sulfito porque termina en oso, hito. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿lo podés volver a explicar porque no entendí bien? Bueno, nosotros lo que queremos hacer es ver si este anión está bien escrito y si y cómo se llama, ¿no? Entonces, yo me voy a ir al oxoácido. ¿Cómo obtengo el oxoácido? Poniéndole al anión tantos hidrógenos como cargas tiene, ¿sí? Estoy haciendo al revés de lo que la semana pasada hacíamos que le llamábamos ionización, ¿se acuerdan? Sí. Bien, entonces le agregué 2 hidrógenos. Ahora yo para saber cómo que se llama este ácido, yo sé que se llama ácido pero no sulfur, pero no sé la terminación, porque tengo que ver cuál es el número de oxidación que está usando el azufre acá, ¿no? Sí. Entonces, lo que hice fue sumar todos los números de oxidación de acá, igualarlos a 0 y despejar el número de oxidación del azufre, como hicimos recién con el fósforo. Eso ya era determinación de números de oxidación, que ya lo vimos hace un par de semanas. Incluso tuvimos una prueba de eso. Por eso yo les decía que es importante que ustedes estudien esos temas con los que empezamos, porque los aplicamos ahora, justamente. Entonces, fíjense, yo determino acá el número de oxidación del azufre y me da 4. Si el número de oxidación que está usando el azufre en este oxoácido es 4, corresponde a la terminación oso. Porque si fuera el otro número de oxidación que es 6, correspondería a la terminación ico, ¿no?
¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Lo que no sabía es por qué en uno da sulfuroso y en el otro sulfito. No entendí bien esa parte. Porque esto es el ácido y esto es el anión del ácido. Vos al anión lo nombrás a partir del nombre del ácido. ¿Sí? Los aniones terminan en ito, ato, uro. Y eso deriva de oso, ico, hídrico. ¿Se entiende? Sí, sí. No es anión sulfuroso. Está mal si yo digo anión sulfuroso. Está mal. Es anión sulfito. Bien. Entonces ya identifiqué el anión. Ahora, fíjense que hay coherencia entonces. Entonces realmente era más 3 acá, porque este más 3 hizo que acá hubiera un menos 2, y eso hizo que yo determine el número de oxidación 4 para el azufre, lo cual es lógico, es coherente, ¿no? Porque hay ese número de oxidación para el azufre es posible. Nos venimos entonces ahora al catión. ¿Cómo se llama este catión? Como tiene dos números de oxidación posibles, voy a tener dos formas de nombrarlo. Se va a llamar catión cobalto más 3, o se va a llamar, como la valencia más grande es la más 3, se va a llamar catión cobáltico. ¿Se entiende? Sí. De manera que la sal esta va a tener tres nombres posibles. Perdón, dos nombres posibles. Se va a llamar sulfito de cobalto 3, o se va a llamar sulfito cobáltico. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Vamos ahora a un ejemplo de vamos a hacer ahora un ejemplo de formulación a partir del nombre. Vamos a trabajar con el nitrato ferroso. Fíjense, nitrato ferroso. Yo, para formular esta sal, lo que voy a tener que hacer es identificar la fórmula del anión e identificar el catión, ¿no? Este catión está fácil. Hierro. Tengo el hierro 2 y tengo el hierro 3. ¿Cuál de las dos les parece a ustedes que es la que corresponde a la terminación oso? 2. El hierro El 2, dos. el más chico, ¿no? El 2. Entonces ya tengo identificado el catión. Va a ser hierro 2. Pero me falta identificar el anión. Nitrato. Va a ser un anión del nitrógeno. ¿Y con qué número de oxidación? Y termina en ato. El nitrógeno tiene dos números de oxidación en estos compuestos, 3 y 5. Si termina en ato, Con 5. ¿qué número de oxidación le corresponde? 5. ¿No? Es nitrógeno 5. Bueno, vamos a ver si podemos lograr la fórmula del catión, del anión. Lo que me conviene acá es obtener el oxoácido, sacarle los hidrógenos y que me quede con las cargas que correspondan, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Para obtener el oxoácido, primero obteníamos el óxido no metálico, ¿no? Que me queda así. Y después le sumábamos agua. Entonces me queda hidrógeno 2
nitrógeno 2, oxígeno 6. Simplifico y me queda así. Este sería el ácido, como es la valencia más grande, es nítrico. Y está bien, porque ico deriva después en ato, ¿no? Entonces de acá saco ahora, le saco los hidrógenos y le coloco tantas cargas como hidrógenos le saqué. Entonces me queda así, nitrato. ¿Ven? De manera que, si acá tengo el catión y acá tengo el anión, coloco el catión, coloco el anión e intercambio las cargas y ahí me quedó formulada la sal. Nitrato ferroso. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bueno, todo esto hay que hacer si uno no tiene buena memoria y no recuerda la fórmula de los aniones y cationes. Fíjense que son muy pocos los aniones que vamos a utilizar, o sea que por ahí es conveniente mucha práctica y con la práctica van a ahorrar un montón de tiempo después recordando cuáles son los aniones más comunes. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, hacemos otro ejemplo de formulación a partir del nombre. A ver, déjenme pensar alguna que sea bien representativa. Ahí está. Miren, tenemos una hipoclorito estannoso. A ver. Hipoclorito estannoso. Bueno, nuevamente, tenemos que identificar el anión y el catión. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto, el anión o el catión? El catión. El catión. El catión. ¿Qué metal está involucrado en el catión? El estaño. 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 ¿Sí? Estaño. Y la terminación oso, ¿a qué número de oxidación del estaño corresponde? El estaño tiene dos números de oxidación, +2 y +4. La terminación oso, ¿a qué le corresponde? Al 2. Las dos. Al más chico. Al 2. Al +2. Muy bien. Estaño +2. Bien, entonces ya tenemos resuelto el catión. Me falta el anión ahora. ¿De qué no metal es el anión? El cloro. ¿Cómo? El cloro. De cloro. ¿Y qué número de oxidación está usando el cloro acá? El 7. 1. El más grande. Fíjense, hipo, hito. El más Esto grande viene usa de el 7. El más grande. hipo. Ojo, El hipo. más chico. El más chico. Es 1. Viene del ácido hipocloroso, ¿no? ¿Se entiende? El más grande sería per. Ah, entiendo. Acuérdense, hipocloroso, cloroso, clórico, perclórico. Eso da origen a los aniones que los vimos la otra semana, ¿se acuerdan? Hipoclorito, clorito, clorato y perclorato. Bien, entonces el cloro, ¿qué número de oxidación usa acá? El más chico, ¿qué cuál es? El 1. El 1. Cloro 1. Bueno,
Acá yo tengo una forma más fácil de... recién nosotros a partir del nitrógeno lo que hicimos fue obtener el oxoácido y formular el anión, ¿no? Hay otra forma de trabajar. Yo ya sé acá que el cloro tiene número de oxidación 1. Entonces digo, este cloro en el anión está acompañado de oxígeno, ¿no? Porque es un oxoanión. De eso estamos seguros, ¿no? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí, Sí. Bueno, pero vamos a usar el método que les expliqué anteriormente porque este otro hoy les va a costar un poco. Más vale se lo explico después cuando desarrollemos un poco más el tema y hagamos la ejercitación de esta semana, ¿sí? Bueno, cloro 1. Obtenemos el óxido, que sería así, ¿no? Y ahora le sumamos el agua. Que sería así, ¿no? Simplificamos y nos queda el ácido hipocloroso. Y está bien, hipocloroso, hipoclorito, ¿no? Y a partir de este ácido tenemos el anión, ¿no? Quitamos el hidrógeno ese y le agregamos una carga negativa. Entonces ahora ya tenemos el anión que está involucrado en esta sal. Entonces ahora lo que hacemos es unirlos para formular la sal. Estaño, hipoclorito, el 2 del estaño abajo del hipoclorito, el 1 del hipoclorito abajo del estaño. Y ahí me quedó formulado el hipoclorito estanoso. ¿Se entiende? Sí. Profe, ¿de dónde sale la carga negativa del...? La carga negativa sale de los hidrógenos que se pierden. Acordate cuando vimos en la otra semana que vimos ionización de los ácidos, cuando el ácido pierde hidrógeno, se convierte en un anión, que tiene tantas cargas como hidrógenos se hayan perdido, ¿sí? ¿Te acordás de eso? Sí, me parecía, pero como en el otro ejemplo había perdido un solo hidrógeno y tenía carga -3, por eso no me cerraba. ¿A Por dónde? eso, pero en el anterior. O capaz yo lo anoté mal. ¿Acá? Ah, no, el 3 abajo, o sea, yo anoté mal. Ah, bien, son 3 oxígenos. Está Por bien. eso, sí, gracias. Está bien. Bueno. ¿Quedó claro esto? Sí. Sí. Bueno. Bueno, entonces, para esta semana lo que queda por hacer es esa ejercitación que les dejé en el entorno, ¿sí? Y vamos a hacer en clase ejercitación sobre formulación y nomenclatura de sales. Así que revisen este tema en todo caso. Y mañana jueves, yo ahora paso el cronograma, vieron que yo los miércoles les paso el cronograma de la semana, ¿no? De lo que va a ser el jueves, viernes y sábado. Yo les voy a pasar el cronograma. Lo que me llamó mucho la atención, y aprovecho para decírselo, la semana pasada que hubo muy poca gente en las clases de consulta. Yo les sugiero que las aprovechen a las clases de consulta porque son abiertas a cualquier tema que ustedes quieran tratar. Y ustedes se pueden sacar un montón de dudas en esas clases. Así que no las desaprovechen. Si tienen dudas sobre algún tema, asistan a las clases de consulta. O me mandan algún mensaje. A lo mejor yo no se lo respondo en el momento. Porque quizás estoy en clase, estoy ocupado y no se lo respondo en el momento. O si me lo mandan a las 12 de la noche o el domingo a la tarde, ahí capaz que no le contesto enseguida. Pero yo se lo respondo, ¿sí? Pero no dejen de aprovechar las clases de consulta. Bueno, ya para esta noche, si los servidores andan bien, ya va a estar colgada esta clase.
y la van a poder repasar si quieren mañana antes de la clase de problemas que vamos a tener en la tarde con los chicos de la semana y el sábado con los chicos de los grupos del sábado. Bueno, ¿alguna duda? No. No. Bueno, recuerden lo siguiente también, las clases de problemas no las grabamos. Si alguno no puede asistir, tiene que resolver los problemas por su cuenta, puede consultar también, puede mandarme un mensaje, yo le puedo explicar algo aparte, pero las clases de problemas no se graban porque también en estas clases que tenemos grabadas, a lo último yo siempre desarrollo algún problema como para que tengan de referencia para ir a la resolución de problemas ustedes solos, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Gracias por venir. Antes de irte, por favor, dejen el presente en el chat. Y bueno, nos estamos viendo mañana, el viernes y el sábado, ¿sí? Ok. Bueno, cuídense mucho. Chao.